La Revolución Francesa de 1789 fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Este evento estableció nuevos parámetros para el gobierno de los estados, basados en la igualdad de todas las personas ante la ley, la soberanía popular y la conformación de un gobierno republicano. Las transformaciones producidas por la Revolución trascendieron las fronteras de Francia y se convirtieron en el modelo de otras revoluciones ocurridas en América y Europa durante el siglo XIX. La sociedad francesa a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, Francia era una de las principales potencias europeas. Estaba organizada como una monarquía absolutista, encabezada por el rey Luis XVI. Con casi 24 millones de habitantes, Francia era el país más poblado del continente y tenía varias colonias en América. La sociedad francesa antes de la Revolución. Como ocurría en la Edad Media, la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos sociales, entre los cuales se presentaban grandes diferencias. Los estamentos más importantes eran la nobleza, el clero y el estado llano o tercer estado, como se puede apreciar en el gráfico. La nobleza estaba conformada por tres grupos: la alta nobleza de espada, que tenía un origen militar o provenía de familias reales tradicionales; la alta nobleza de toga, de origen burgués, que tenía títulos nobiliarios gracias a vínculos matrimoniales con la nobleza tradicional; y la baja nobleza, la cual no percibía rentas como las dos anteriores, pero disfrutaba de privilegios como tener tierras y no pagar impuestos. El clero se dividía en el alto clero, que estaba compuesto por los hijos menores de las familias nobles y poseía grandes extensiones de tierra; y el clero bajo, que estaba compuesto por personas procedentes del estado llano que muchas veces vivían en un estado de miseria. El pueblo llano o tercer estado incluía a todas las demás personas. La burguesía, que era cada vez más importante, como no vivía en el campo, no pagaba tributos a la nobleza y había adquirido una gran riqueza, pero no podía acceder al poder político; y el campesinado, que era el grupo más numeroso y vivía en condiciones de pobreza. Su capacidad para influir sobre la sociedad era muy escasa. El descontento social. El sistema estamental basado en el privilegio y la desigualdad ante la ley dividía a la sociedad francesa. A mediados del siglo XVIII, el 10% de la población, integrado por la nobleza y el clero, controlaba el poder político. Era dueño de la mayoría de las tierras y tenía diversos privilegios como la exención de impuestos y un trato preferencial ante la ley. Por su parte, el estado llano, correspondiente al 90% restante, sostenía un trabajo y sus impuestos todas las cargas del país. Esto generaba un descontento creciente entre la población de menores recursos. La crisis de 1789. A comienzos de este año, en Francia, se presentaron graves problemas económicos y políticos que aumentaron el descontento de la población con el gobierno y el sistema estamental en el cual vivían. Se agudizó la crisis económica, que era constante desde 1780. El clero, por el diezmo, un impuesto que se pagaba a la iglesia; la nobleza, a la que se le acusaba de especular contra el trigo, es decir, alterar su precio voluntariamente para aumentar las ganancias. Se aumentó el déficit fiscal, que aumentó por los gastos de las guerras con los rivales europeos de Francia y de la guerra americana, ya que el gobierno francés había apoyado con el dinero de la independencia de las 13 colonias. Se presentó una crisis política, ya que el rey Luis XVI fue perdiendo apoyo entre el pueblo llano, que veía que las reformas no avanzaban, y entre los privilegiados, que temían perder poder ante el avance de las ideas ilustradas. Los estados generales. La crisis económica y política obligó a Luis XVI a convocar en 1789 a los Estados Generales, una reunión extraordinaria de representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa, que no se llevaba a cabo desde 1614. Por ello, el 5 de mayo de 1789, en el Palacio de Versalles, comenzaron las sesiones de los Estados Generales, con 1.139 diputados, 270 de la nobleza, 291 del clero y 578 del tercer estado.
Los representantes debían discutir solamente sobre cuestiones económicas y aprobarlas mediante el voto. Desde el inicio hubo un enfrentamiento de la nobleza y el clero con el Estado llano. Los primeros, para no perder privilegios económicos que tenían, solicitaron que el voto fuera emitido por cada estamento y de esa manera poseer los 2/3 de la votación. En cambio, los representantes del Estado llano, para detener esta alianza, solicitaron que los votos fueran hechos de manera individual. El clero y la nobleza no aceptaron esta propuesta, así que motivó a los miembros del tercer estado a constituir una asamblea nacional el 17 de junio. Así, el 20 de junio, sus integrantes hicieron el juramento del juego de la pelota. Este acto se realizó en un salón del palacio en el que se practicaba este deporte, y con él se comprometieron a no separarse hasta aprobar la Constitución el 9 de julio de 1789. Esta asamblea se transformó en la Asamblea Nacional Constituyente. La bandera francesa consta de 3 franjas verticales de igual tamaño, de color azul y rojo en los lados y blanco en el medio. Se usó por primera vez en el ataque a la Bastilla. El azul significa la libertad, el blanco la igualdad y el rojo la fraternidad. Ya se utilizaba durante la Revolución. Este video tiene una segunda parte, la cual le corresponde a mi compañero Nicolás Estrada. Espero lo disfruten. Gracias por su atención.